Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. 9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. En un ratito estaremos hablando con la diputada Roberta Escabo. En un rato más va a estar aquí el titular de Vialidad por el tema del peaje en la región. Y ahora está con nosotros para hablar de salud, Mauricio Colombo. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. Buen día, Raúl. Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo arrancamos la mañana? Fresco, Fresco, pero, ¿no? Pero bueno, hay que andar, hay que salir. No queda otra. No queda otra. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, voy a hablar de una consulta muy habitual en nuestro centro, que son las hernias de disco, ¿no? ¿Quién no ha escuchado o ha tenido o ha sufrido en carne propia o un conocido una hernia de disco? Primero hay que entender que... De pasta, de vinilo, el disco de pasta. Hay que entender que el disco tiene una función de unión de la vértebra, ¿no? Y de amortiguador. Pero la función más importante es esa, es pegar, digamos, a las dos vértebras, mantener unidad a las dos vértebras, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo comparo por ahí, cuando la gente va a nuestro consultorio, para que se entienda que es como un alfajor, digamos, ¿no? La tapa de arriba del alfajor es una vértebra, la tapa de abajo es la otra vértebra. El dulce de leche es el disco, ¿no? Claro. Generalmente la gente tiende a saber cuando hay una hernia de disco que el problema es del disco, cuando en realidad la lesión del disco es la consecuencia de una tapa del alfajor que ha perdido su lugar, ¿sí? Ante un traumatismo, un golpe, esfuerzos repetitivos, una vértebra se mueve levemente de su lugar y al moverse de su lugar arrastra el dulce de leche, arrastra el disco y ahí se va rompiendo el disco, pero en realidad no es un problema del disco en sí, sino que el pobre disco está sufriendo las consecuencias de esa vertebrita que se movió. A esa vértebra desalineada es lo que nosotros le decimos la subluxación vertebral, ¿no? Claro. Que es nuestro objetivo, nuestra obsesión de corregir, no solamente por el daño en la estructura que genera, sino, recordemos, el daño neurológico, ¿no? En la vía de comunicación del cerebro con el cuerpo. Entonces, si uno va simplemente al hecho de aliviar el síntoma a través de tratamientos, medicamentos, va a tener éxito, pero simplemente sobre la manifestación sintomática, no sobre el cambio estructural que ha tenido la zona. Claro. Así que los grandes éxitos en la recuperación de la hernia de disco se da cuando uno detecta cuál fue la tapita del alfajor que se movió y la empieza a reposicionar. El disco vuelve a su centro y la estructura vuelve a su normalidad. Hasta que eso no ocurra, simplemente vamos a tener paliativos sintomáticos, esperar una cicatriz, un callo que haga el cuerpo para creer que estamos mejor, pero cuando en realidad es simplemente toda una adaptación que hizo el cuerpo para sobrevivir. Se va el dolor por ahí, pero la estructura queda dañada y a repetición vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Así que lo que recomendamos nosotros siempre es recurrir al cuidado y al chequeo sin síntoma, no esperar al síntoma, ¿sí? Es lo más importante, porque cuanto más rápido uno detecte que vértebra ha perdido su posición, más chances tiene el cuerpo de recuperar su estructura normal y sobre todo que ese disco no se rompa, que se mantenga sano, sobre todo en gente que realiza actividades intensas, deportistas de alto nivel, o gente que realiza fuerza todos los días, obviamente que están más propensos que otros a tener este tipo de problemas, ¿no? Ahora, la síntesis de esto sería cuando sentís dolores y tenés el problema ahí con el alfajor, podés ir a tu médico de cabecera, pero lo mejor que puedes hacer es recurrir al quiropráctico, que es el que tiene la medida perfecta. Es que hay una frase por ahí que usamos nosotros, que no vas a solucionar con químicos un problema mecánico. Claro. Es así, ¿no? Si bien va a ayudar y es fundamental la medicación y la consulta médica y los estudios. Pero es un paliativo. Pero si la estructura perdió su posición, yo con químicos no la voy a solucionar, es así. Eso no da la solución de fondo. No es la solución de fondo, ¿sí? Obviamente que hay veces que la sintomatología es tan intensa que obviamente uno necesita recurrir a medicamentos, a tratamientos terapéuticos para sobrellevarla mejor, pero no vas a cambiar nada porque el problema es estructural. Si la estructura no vuelve a su posición, no hay forma en que el disco se recupere. La única forma de solucionar eso es que la estructura vuelva a su normalidad, que esa vértebra vuelva a su posición para darle la chance al disco de que recupere su estructura normal.
Si no, es inevitable el deterioro, porque al no reposicionarla, supongamos que los tratamientos son efectivos a nivel sintomático, pero no corregir la parte estructural. ¿Y qué pasa con el tiempo en esa zona? No solamente vuelve, sino que se va dañando toda la estructura porque no es su posición normal. Artrosis, fusión de las vértebras, osteofitos, artrosis avanzada en la zona. Es como una cirugía de menisco, digamos, ¿no? Claro. Está bien, saco el menisco, está bien, pero para algo estaba el menisco ahí, ¿no? Seguro. Entonces empieza a sufrir la articulación de la rodilla, aparece una artrosis incipiente, con todos los daños que genera el tiempo. Entonces, si bien por un lado sintomáticamente me siento mejor, por el otro estoy asegurándome un deterioro acentuado de esa zona de la columna en el corto plazo. Seguro. El otro día cuando pensaba, ¿no? me acordaba que habíamos estado charlando, y cuando vos planteas la columna vertebral, ¿cuántas veces decimos, por ejemplo, el técnico de este equipo es la columna vertebral del equipo? Que esto pone de manifiesto de cuerpo entero lo que vos estás planteando, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que adentro de esa columna... La columna vertebral como ejemplo de algo que está bien y que hay un ente rector, digo, en este caso es eso, la columna vertebral de alguna manera. Por supuesto, y sobre todo, aparte de esto estructural, hay que recordar que la columna protege a la médula. Claro. Y la médula es la que lleva la información del cerebro a cada célula de mi cuerpo para que yo funcione. O sea, no solamente daño a la estructura, dolor, artrosis, deterioro, sino que el mayor daño es en la comunicación, porque mi estómago depende de esa comunicación entre el cerebro y el estómago para funcionar. En mi corazón, mis riñones, los ovarios, los músculos, todo depende de esa comunicación. Entonces, obviamente que no solamente está el dolor o el daño estructural, sino que donde más se paga es en rendimiento, en funcionamiento, porque el cuerpo no trabaja de manera organizada y coordinada para adaptarse al medio que nos rodea. Bueno, ¿y dónde te encuentra la gente? Nuestro centro está en la calle Urquiza 836 y pueden comunicarse a través de WhatsApp 2920 35 15 31, Instagram @quiropraxia Colombo OK y en Facebook Quiropraxia Colombo. ¿Y esto es para sacar un turno o para hacer cualquier tipo de consultas? Turno y cualquier tipo de consulta, las asistentes les van a ir guiando en todo lo que necesiten, y recuerda que cuanto más temprano uno empiece a cuidar esa columna, mejor futuro vamos a tener. No hay que esperar al síntoma, Esto es como ir al odontólogo, no hay que esperar a la carie. Claro. Lo mejor es ir revisando y cuidando la dentadura regularmente. Lo mismo pasa con la columna. Por ejemplo, para vos, que sos mamá que acabas de tener un bebé, ya lo podés llevar. Ya, porque la primera subluxación ocurre en el parto. Claro. El estrés que sufre el bebé cuando lo sacan de la panza de mamá generalmente afecta ya las cervicales altas, ¿sí? Así que cuanto más rapidito empecemos a checar la columna, mejor. Y a tu abuelita que tiene 90 años también la hace venir a la quiropraxia. Nunca es tarde, obviamente, sí, obviamente que la memoria ahí de esa vertebrita va a jugar un poco en contra, pero hay gran cambio que refiere la gente mayor cuando empieza a chequearse, sobre todo los dolores en la flexibilidad, en la agilidad, en la energía. Hay grandes cambios en las personas mayores que uno dice, no, si ya es grande, refieren cambios importantísimos cuando empiezan a chequear la columna. Así que digamos, la síntesis de esto, de la A a la Z, todos tenemos que ir al quiropráctico. Todos tenemos que hacer actividades positivas por nuestro cuerpo y una de ellas es ir al quiropráctico, obviamente. Seguro. Mauricio, hasta el miércoles que viene. Raúl, gracias por el espacio, saludos a toda la gente y buena semana. Igualmente.